Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Si es la primera vez que caen por aquí, déjenme decirles que están en el lugar perfecto para estar al día con lo más candente del mundo del espectáculo, y hoy, vaya que tenemos algo que les va a volar la cabeza. Estamos a punto de desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la boca abierta y la curiosidad a flor de piel. ¿Recuerdan cuando les hablamos de esa posible nueva faceta de Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su innegable atractivo? Pues bien, hoy vamos a profundizar mucho más allá de lo que imaginábamos, adentrándonos en un rincón de su vida personal que hasta ahora era un secreto bien guardado. Y antes de meternos de lleno en esta vorágine de noticias, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos asegura que esta comunidad siga creciendo y que estén siempre al tanto de todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos, porque créanme, lo que viene hoy, es oro puro. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo rico y déjense llevar por esta historia que promete ser tan jugosa como inesperada. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en cada rincón donde se habla de series turcas, de galanes que derriten pantallas y de un carisma que traspasa fronteras, ha vuelto a ser el centro de atención. Y no, esta vez no se trata de un nuevo proyecto de actuación, de un romance sonado o de alguna polémica en redes sociales, aunque ustedes saben que siempre lo seguimos de cerca en cada uno de esos ámbitos. Esta vez, la noticia ha surgido de una fuente completamente inesperada y ha tomado por sorpresa a muchísimos, dejándonos a todos con una mezcla de incredulidad y fascinación. Hablamos de algo tan cotidiano, tan íntimo, que resulta casi surrealista: Can Yaman cantando en la ducha. Sí, lo han oído bien. Parece algo sacado de una escena de película romántica, de esas que nos hacen suspirar, ¿verdad? Pero la realidad, o al menos lo que se ha filtrado, es aún más jugosa y tiene el potencial de cambiar nuestra percepción sobre este ídolo. La fuente que ha soltado esta bomba informativa no es otra que una persona muy cercana al actor, alguien que ha tenido el privilegio de compartir momentos de su vida personal, de esos que no se exponen a la luz pública. Y lo que esta persona ha revelado sobre las dotes vocales de Can Yaman mientras se relaja bajo el chorro de agua caliente, bueno, digamos que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. No estamos hablando de un intento fallido de serenata improvisada, ni de simples tarareos para matar el tiempo mientras se enjabona. Al parecer, Can Yaman posee un talento oculto, una beta artística que pocos conocían, y que ha decidido mostrar, bueno, quizás no intencionalmente al mundo entero, pero sí a alguien de su círculo íntimo, quien por razones que aún desconocemos, decidió compartir esta joya con el público. Imagínense la escena: el artista, el fenómeno mediático, el hombre que acapara portadas, después de un largo día de grabaciones intensas, de entrevistas agotadoras, de lidiar con la vorágine de la fama y la presión constante, se refugia en la intimidad y el calor de su baño. El agua caliente, el vapor envolviéndolo como un capullo, y de repente, empieza a cantar. Y no cualquier cosa, sino que, según los testimonios de esta fuente privilegiada, lo hace con una pasión desbordante y una voz que podría dejar en ridículo a muchos profesionales de la música. ¿Se lo imaginan? Con esa misma intensidad que pone en cada uno de sus personajes, con esa misma sensualidad y magnetismo que lo caracterizan en pantalla, pero aplicada a una melodía, a una interpretación vocal. La verdadera sorpresa radica en que hasta ahora, nadie en el ojo público, ni siquiera sus fans más acérrimos, aquellos que siguen cada uno de sus pasos, habían tenido la más mínima noticia de esta faceta musical. Seamos honestos, uno asocia a Can Yaman con la actuación, con ese carisma arrollador que llena la pantalla, con esa presencia escénica que hipnotiza a millones. Pero, ¿cantando? Es un giro argumental digno de una de sus telenovelas, un giro que sinceramente nadie vio venir. Esta información, que ha circulado como pólvora en las redes sociales, inundando grupos de fans, foros de entretenimiento y diversos medios del corazón, ha abierto un debate muy interesante y, como era de esperar, ha dividido opiniones. Por un lado están aquellos que se muestran escépticos, que prefieren mantener una postura prudente pensando que se trata de una anécdota exagerada, quizás incluso inventada, con el único propósito de generar notoriedad y mantener viva la llama de la curiosidad. En torno al actor. Y es completamente normal, vivimos en una era donde la información falsa, o al menos la información distorsionada,
viaja a la velocidad de la luz, a veces eclipsando la verdad. Pero por otro lado, hay muchísimos que están francamente emocionados, ilusionados ante la simple posibilidad de que su ídolo tenga más de un talento escondido, que posea dones que vayan más allá de su ya probada habilidad actoral. Y no es para menos, porque si algo sabemos de Can Yaman es que se entrega por completo a lo que hace, que pone todo su empeño y pasión en cada proyecto. Si se dedica a cantar en la ducha con esa entrega de la que se habla, ¿qué no haría si decidiera hacerlo en un escenario, ante miles de personas? Los detalles que se han dado a conocer, aunque todavía escasos y envueltos en el misterio de la confidencialidad, son lo suficientemente sugerentes como para alimentar la imaginación de sus seguidores. Se habla de que su voz tiene un timbre profundo aterciopelado, una cualidad vocal capaz de transmitir emoción de una manera genuina y conmovedora. Y no solo eso, sino que la elección de las canciones, según se comenta, no parece ser aleatoria. Parecen ser melodías que evocan sentimientos profundos, canciones que hablan de amor, de pasión, de desamor, de esos temas universales que él también sabe interpretar en sus roles, pero ahora, canalizados a través de su propia voz. Es como si la ducha se convirtiera en su propio escenario privado, un santuario donde libera esa energía creativa que quizás no siempre puede canalizar completamente en la actuación, o que simplemente disfruta explorar en la soledad de su hogar. Piensen por un momento en la cantidad de artistas que admiramos hoy en día, que empezaron en lugares insospechados, en el anonimato, simplemente disfrutando de su arte, de su pasión, sin pensar en el reconocimiento público. ¿Podría ser este el caso de Can Yaman? Una chispa de un talento que estaba ahí latente, escondido, esperando el momento adecuado, o quizás el contexto adecuado, para salir a la luz. Es fascinante especular y pensar en todas las posibilidades que se abren a partir de esta revelación. Esta noticia nos recuerda algo muy importante, que detrás de la imagen pública, detrás de los personajes carismáticos y los cuerpos esculturales que vemos en pantalla, los famosos son personas con vidas privadas, con gustos, con aficiones, con pasiones ocultas que a veces nos sorprenden y sobre todo, nos humanizan. Nos muestran que al igual que nosotros tienen sus momentos de intimidad, de disfrute personal, donde simplemente son ellos mismos. Y es precisamente aquí donde entra el elemento de sorpresa al que hacíamos referencia en la introducción. Lo que te va a sorprender no es solo el simple hecho de que Can Yaman cante, algo que, para ser honestos, podría ser plausible dada su intensidad y su presencia escénica. Lo que realmente impacta es la forma en que se describe esa experiencia. No se trata de un canto casual, de unos pocos tonos desafinados para pasar el rato. Se describe como un canto con sentimiento profundo, con una potencia vocal que, según quienes lo han escuchado de cerca, podría competir seriamente con la de muchos artistas profesionales consagrados. La persona que compartió esta información lo hizo de manera muy discreta, dejando entrever que fue un momento muy íntimo, casi accidental, pero a la vez impregnado de una magia particular, de una autenticidad que lo hizo inolvidable para quien tuvo el privilegio de presenciarlo. Naturalmente, ante una noticia de esta magnitud, los medios de comunicación y los seguidores más acérrimos no tardaron en intentar obtener declaraciones directas del actor al respecto. Sin embargo, hasta el momento Can Yaman ha preferido mantener el silencio, o quizás, como es habitual en él, ha optado por la estrategia de dejar que sean sus acciones futuras, sus proyectos, los que hablen por sí solos. Y esa cautela, esa reserva, aumenta aún más el misterio y la expectación que rodea esta posible nueva faceta. ¿Estará preparando algo musical en secreto? ¿Es solo una forma personal de relajarse y desestresarse después de largas jornadas de trabajo? Las preguntas se multiplican y nosotros, como espectadores atentos y apasionados del mundo del espectáculo, estamos aquí para intentar desgranar cada una de ellas, para alimentar la intriga y para mantenerlos al tanto de cualquier novedad. Podemos imaginar la cantidad de fans que al leer esta noticia, habrán empezado a buscar frenéticamente en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de música posibles, cualquier fragmento de audio, cualquier entrevista pasada, cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir esta sorprendente historia. Y es que Can Yaman tiene esa cualidad única de generar un eco masivo con cualquier cosa que haga. Su fama trasciende las fronteras geográficas y culturales, y sus seguidores son increíblemente leales, curiosos y siempre dispuestos a descubrir más sobre la vida de su artista favorito. La verdad es que esta anécdota, por peculiar y aparentemente trivial que parezca, nos habla de la complejidad y la riqueza del ser humano.
Detrás de ese rostro perfecto, de esa mirada penetrante y esa presencia imponente, hay un ser humano con sus momentos de vulnerabilidad, con sus pasiones ocultas, con sus pequeñas, o quizás no tan pequeñas, dotes artísticas que esperan el momento adecuado para aflorar. Y el hecho de que estas dotes se manifiesten en un espacio tan privado y cotidiano como la ducha, le añade un toque de autenticidad, de espontaneidad, que resulta sumamente atractivo. No es una actuación ensayada, no es un concierto planeado para el disfrute del público, es un instante de pura expresión personal, un momento de libertad creativa en la intimidad. Ahora pensemos un poco en las implicaciones de esta revelación. Si esta noticia llegara a confirmarse de manera más oficial, si Kanyaman decidiera darle un espacio más formal a esta faceta musical, las posibilidades son infinitas y realmente emocionantes. Podríamos verlo colaborando con artistas de renombre internacional, sacando un single que cause furor en las listas de éxitos, o incluso, quién sabe, participando en algún proyecto musical ambicioso, tal vez un musical o una banda sonora de película. El mundo del entretenimiento es cada vez más ecléctico y diverso, y los artistas suelen explorar diferentes caminos creativos para expresar su arte y conectar con su audiencia de nuevas maneras. Por ahora nos quedamos con la anécdota, con esa imagen mental de Kanyaman, el galán de telenovela, el hombre que nos roba el aliento en cada escena, dejando escapar notas musicales mientras se desconecta del mundo, mientras se relaja y recarga energías. Y esta imagen por sí sola, ya es digna de comentar, de compartir, de generar conversación y debate entre nosotros. Es ese tipo de detalles que hacen que el mundo de las celebridades sea tan fascinante y adictivo. Nunca sabes cuándo va a salir a la luz una nueva faceta, una sorpresa que te haga ver a tu artista favorito bajo una luz completamente diferente, revelando capas ocultas de su personalidad y su talento. Lo que sí está claro es que esta historia, sea cual sea su grado de veracidad, ha conseguido lo que pocas anécdotas logran, despertar una curiosidad genuina y un asombro generalizado entre el público y los medios. Ha hecho que miles, o quizás millones, de personas se pregunten, ¿será cierto? ¿Qué otras sorpresas nos tendrá guardadas Kanyaman en su cofre de talentos? Y esa es, en definitiva, la magia de las buenas historias, las que te dejan pensando, las que te invitan a indagar, las que te hacen sentir parte de algo, de una comunidad que comparte la pasión por descubrir los secretos del mundo del espectáculo. En resumen, queridos amigos, hemos desvelado un secreto a voces, o quizás, un secreto que aún está pendiente de confirmación oficial, que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre Kanyaman. El actor, conocido mundialmente por su innegable talento actoral y su carisma arrollador que traspasa la pantalla, parece tener un don escondido, una pasión latente, el canto. Y no se trata de cualquier intento casual, sino de una interpretación apasionada y potente, que ha sido escuchada en la intimidad de su ducha por alguien muy cercano, y que ha dejado una huella imborrable. Esta revelación nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y su imagen pública, son seres humanos con múltiples talentos y facetas ocultas, y que a veces, los descubrimientos más sorprendentes provienen de los lugares más inesperados y de las fuentes más insospechadas. Ha sido un placer acompañarlos en esta fascinante indagación. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, al desgranar cada detalle y al imaginar todas las posibilidades que se abren. Ahora, lo más importante para mí es saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia sobre Kanyaman cantando en la ducha? ¿Creen que tiene el potencial para ser un cantante reconocido? ¿Les gustaría verlo explorando esta faceta musical en el futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, porque me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante, exclusivo y lleno de sorpresas, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba que nos anima muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de las noticias jugosas del mundo del espectáculo, para que también se enteren de esta sorprendente noticia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Juntos seguiremos descubriendo los secretos, las anécdotas y las sorpresas del mundo del espectáculo, manteniéndonos siempre a la vanguardia. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que los mantendrán al borde del asiento. Un abrazo enorme.